Hola mis amados amigos y hermanos, quiero darles la bienvenida una vez más a este su tiempo especial donde estamos estudiando acerca de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que ella nos dice acerca de la nueva vida que nosotros hemos recibido en Cristo? Pero antes de continuar vamos a orar. Padre Santo, Señor Dios eterno, alabado seas tú, Señor, por tu santa y bendita palabra. Gracias te damos, Señor, porque en ella podemos conocer en esencia lo que tu palabra quiere que nosotros conozcamos para que podamos vivir orientados, alineados con tu voluntad. Y te pedimos, Señor, que este tiempo sea guiado por ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estimado oyente y hermano que nos acompañan en este tiempo, en el programa anterior mirábamos acerca de las ordenanzas que el Señor nos dio, donde encontramos que hay dos ordenanzas que Dios estableció para su pueblo, las cuales son muy esenciales para la iglesia, porque nos trae a memoria a Cristo, a su muerte, a su sepultura y a su resurrección, las cuales también nos trae a la memoria la sangre y el cuerpo de Cristo nuestro Señor, que fue molido por nuestros pecados. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza y nosotros como iglesia siendo el cuerpo de Cristo. Pero cuando hablamos de iglesia, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de un local, no estamos hablando en realidad de una construcción, no estamos hablando de una estructura, sino hablamos del cuerpo de Cristo. O sea, estamos hablando de piedras vivas, de cada persona que cree en el Señor Jesucristo y recibe al Señor Jesús como el Señor de su vida y cree que Él puede salvar y perdonarlo y lo acepta como su Salvador personal. Entonces esa persona inmediatamente viene a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, quiero que vayamos un momento al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Mire lo que dice acá la palabra del Señor. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Entiende usted la importancia de este versículo cuando dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Este versículo se ha vuelto muy polémico en nuestros días, y hace siglos atrás también. Pero no voy a entrar en muchos detalles en este verso, sino lo que quiero es que usted note simplemente lo que el Señor está dando aquí, una afirmación cuando Él dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, cuando miramos el origen de la iglesia, ¿dónde se origina la iglesia? ¿Dónde nace la iglesia? La iglesia no nace con la venida del Espíritu Santo. La iglesia nace en el corazón de Dios. Y en esta afirmación, cuando vemos que el Señor Jesús está diciendo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y cuando dice sobre esta roca, está diciendo que la iglesia al cual Él va a edificar, que Él es la piedra viva, Él es la roca, que esa iglesia que va a estar edificada o construida encima de esa roca, entonces va a estar edificada de acuerdo al diseño de Dios y a la imagen o al carácter de Cristo. Por eso dice edificaré. O sea, ¿quién va a dar la forma? La forma, la estructura, el plano y todos los detalles lo va a dar el Señor, porque Él es el arquitecto y constructor de su iglesia. Él la compró con su sangre, Él la redimió, Él la salvó. De tal manera que cuando hablamos de la iglesia, hablamos del Señor Jesucristo mismo. Recuerde, aquí va una ilustración. Recuerde la historia cuando Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Él estaba persiguiendo a la iglesia. Cuando en uno de esos caminos, cuando iba de Jerusalén, iba a Damasco para tomar como prisioneros a los cristianos, algo sucede en el camino. Cristo se le presenta como una luz resplandeciente, de tal manera que cuando Él mira esa luz resplandeciente, Él se cae al piso desde el caballo donde Él estaba yendo y escucha una voz del cielo que le dice:
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando Saulo levanta la voz y dice, Señor, ¿quién eres tú? Y el Señor Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Un momento, debemos pensar ahí que Saulo no estaba persiguiendo a Cristo, ¿o sí? Sí, la Biblia nos dice que él estaba persiguiendo a la iglesia, él estaba persiguiendo a los cristianos, él estaba persiguiendo en esencia a Cristo. Por eso el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Debemos entender que cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de Cristo mismo, porque Él la compró, Él la edificó y está edificando cada día. Y Él va a edificar de tal manera que la iglesia va a estar construida de acuerdo a la voluntad del Señor. De tal manera que cada creyente va a reflejar a Cristo en su vida. Cuando también dice, edificaré mi iglesia sobre esta roca, está hablando de que la iglesia va a ser una iglesia segura. Nadie lo va a poder destruir. Y veremos que dice la otra parte de este versículo, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso significa que la iglesia está segura en las manos del Señor. Porque Él es el arquitecto, Él es el constructor, Él es el cimiento, sobre Él está edificada y sobre sus manos están verdaderamente guardadas. De tal manera que nadie va a poder destruir a su iglesia. Van a hacerle frente, sí. Va a haber muchas angustias, muchas persecuciones, va a haber muchas contradicciones. Aunque en nuestros días hablar de iglesia es hablar de estructuras, hablar de construcciones, hablar de hombres y mujeres donde gritan y saltan y hacen su show. Ya no hay en realidad una transparencia en sus vidas de tal manera que pueda reflejar en la construcción que Cristo está haciendo. De tal manera que cada creyente que viene a los pies del Señor, su vida va a tener que ser moldeado de acuerdo a la construcción que el Señor quiere darle, al modelo que el Señor quiere darle, porque Él es el arquitecto y va a tener que construir a su iglesia a su manera, a su forma. En nuestros días hay muchas iglesias que están trayendo a Cristo a tratar de ponerlo o a moldarle a sus formas. Cuando la Biblia nos dice que la iglesia tiene que estar amoldado, tiene que someterse a la forma, a la construcción que el Señor, el arquitecto y constructor, está dando en realidad. Ahora, como iglesia, también el Señor, cuando Él llamó o construyó a su iglesia, Él lo construyó con un propósito de manifestar su voluntad, de manifestar su propósito a través de su iglesia. Y el propósito que el Señor tiene es llegar a dar a conocer a cada persona que Cristo es el Señor y Él es el Salvador del mundo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito del Señor Jesús es que cada persona que pueda venir a los pies de Él, cada persona pueda conocer y pueda entender que Cristo es el Salvador del mundo, que Él es el único quien puede perdonar pecados y Él es el único quien puede dar vida. Por eso es que cuando Él establece a su iglesia, Él le da una responsabilidad a su iglesia. Vayamos a Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Esta es una de las grandes responsabilidades que el Señor está dando a su iglesia para manifestar su propósito a través de ella. Mire lo que dice capítulo 28, versículos del 19 al 20 de Mateo. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una gran responsabilidad que la iglesia tiene ahora, que muchas congregaciones, muchas iglesias han descuidado esta responsabilidad. El Señor dice, por tanto, id. Dice, vayan. ¿Pero a dónde deben ir? A ser discípulos. ¿Dónde? A todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Se da cuenta?
La iglesia en nuestros días está lleno de programas y actividades. La iglesia en nuestros días se preocupa por tener en realidad programas. Pero se ha olvidado que el mandato esencial es que vayamos y hagamos discípulos. Primeramente bautizándolos. Todo el que cree tiene que dar el siguiente paso, que es el bautismo. ¿Y cómo lo bautizamos? En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la otra parte viene enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Ese es el papel fundamental que la iglesia tiene, que tiene que enseñar. El problema es que ahora en nuestros días la iglesia ya no está reflejando como iglesia. Me refiero y voy dirigiéndome a la iglesia de Cristo, porque también hay otras iglesias que no son de Cristo. Y cuando la Biblia nos habla aquí de que guarden todas las cosas que yo os he mandado, entonces está hablando de que esto va a ser una de las características de aquellos que verdaderamente han venido a formar parte del cuerpo de Cristo. O sea, esto es una de las características que la iglesia de Cristo tiene, que enseñe a guardar todos los principios, las verdades fundamentales, los estatutos y preceptos que Dios ha mandado. No preceptos humanos, no reglas humanas, no estatutos humanos, donde en nuestros días lo que el hombre hace es esclaviza, pone sus propias reglas. Así debes vestirte, así debes andar, así debes hablar, así debes comer, así debes hacer todo. El único propósito que el Señor tiene y en la ordenanza que Dios está dando aquí a la iglesia es que debemos enseñar que la iglesia ande de acuerdo a los mandatos, de acuerdo a las enseñanzas, de acuerdo a los estatutos que el Señor lo ha establecido para su iglesia. Y allí es donde Él se va a verdaderamente mostrar. Y que todos los días, hasta el fin del mundo, en realidad Él va a estar con aquella congregación que primeramente cumple esa función, yendo, haciendo discípulos, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice la palabra del Señor. Ahora, como iglesia, Dios estableció también autoridades en la iglesia. Con eso no estoy diciendo que aquel que Dios ha llamado para que ministre en la congregación tiene que aprovecharse de su posesión del llamado que Dios le ha hecho. No, un momento. Porque quien establece también autoridades en el pueblo de Dios es Cristo mismo. Él ha llamado, según 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1, vemos que el Señor mismo ha establecido o ha instituido oficiales para que oficien, para que sirvan. Escúcheme bien, sirvan. No les sirvan a Él, sino que ellos sirvan a Cristo y sirvan a la iglesia, al pueblo de Dios. Y esos oficiales son los obispos, pastores o ancianos y los diáconos, quienes deben estar ahí al servicio del Señor, ministrando. El pastor, anciano o obispo simplemente tiene la responsabilidad de guiar, de encaminar hacia el pastor principal, que es Cristo el Señor. Cuando miramos en nuestros días, tenemos hombres y mujeres que tienen más temor al pastor que a Cristo. Si Dios ha establecido o ha instituido pastores en la iglesia, obispos, ancianos o diáconos, es para que ellos verdaderamente vivan una vida en humildad y en sencillez, guiando, alimentando, capacitando, preparando y enviando a la obra del Señor. Esa es la finalidad. Esos son los oficios y los oficiales que Dios ha establecido para que la iglesia pues tenga un propósito definido. Crecimiento, para que la iglesia crezca en el temor del Señor y pueda verdaderamente ir cada día pareciendo a la imagen y a la estatura de Cristo. Ahora, Dios estableció entonces a su iglesia. Y hemos visto que la iglesia es divina en su esencia. Hemos visto también, otro punto, es que el Señor lo ha establecido a su iglesia con propósito de manifestar su amor, de manifestar su propósito para con todo el mundo. La iglesia es un medio esencial por la cual Cristo está manifestando su propósito para el mundo entero, dando a conocer su voluntad. Y para que cada persona que viene a los pies del Señor, que forma parte del cuerpo que es la iglesia, pues él puede entender que ha sido llamado para dar a conocer la voluntad de Cristo. Y es divina también en sus oficios, porque Él ha establecido, Él mismo establece ancianos, obispos o pastores, que estamos hablando de la misma situación. Ahora, cuando la Biblia nos muestra acá, es divina en su orden, también vemos aquí que Dios ha establecido
una organización muy fundamental, porque la iglesia, vemos allí que hay un orden divino en su organización. Vemos al Padre como la cabeza de Cristo, Cristo como la cabeza de la iglesia. Entonces, en Colosenses capítulo 1, los versos 18 y el capítulo 2, el verso 19, nos habla de que Cristo en esencia es la cabeza de la iglesia, por lo cual la iglesia tiene que andar de acuerdo a la cabeza. O sea, como cuerpo, tiene que andar de acuerdo a la voluntad de la cabeza. Porque Cristo es la cabeza. Todo aquel que no hace la voluntad del Señor, todo aquel que no se somete a la voluntad de Cristo, entonces ya no está sometido a la cabeza. Dios quiere que nosotros podamos entender acerca de la estructura también que el Señor mismo ha establecido en su origen divino, en su organización divina. Y vemos acá que esto es tan esencial. Y la seguridad que como iglesia tenemos en Cristo es que Cristo es nuestro Salvador. En nuestros días tenemos grandes dificultades en nuestro vivir diario, pero que una de las cosas esenciales que debemos tener y entender es que Cristo es el Salvador de la iglesia. Así como recomienda también que debemos observar un poquito. Vayamos a Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27, dice así: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. El propósito de Dios ahora para con su iglesia es que la iglesia pues sea verdaderamente limpiada, sea santificada, sea purificada. Y en otras palabras, el Señor está diciendo, usted tiene que empezar a vivir una vida diferente. O sea, si la iglesia no se somete a Cristo, entonces no es iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo es una iglesia que día a día, así como el marido ama a su mujer y es su Salvador, así también Cristo ama a la iglesia y es su Salvador y se entregó a sí mismo por ella. Y de tal manera que cuando sometemos nuestra vida a Cristo, Él va a ir santificándola, Él va a ir purificándola, Él va a ir lavándola. Pero esencialmente esa iglesia va a tomar como punto prioritario en su vida la palabra de Dios, porque la palabra es como el agua que limpia nuestra vida, que purifica, que transforma, que da otra imagen, que da otro olor, otro panorama a nuestro vivir diario. ¿Se da cuenta? La palabra del Señor es la esencia, es el aroma para que nuestras vidas sean verdaderamente transformadas. Y el propósito es que si la palabra de Dios va lavando, va limpiando, va purificando nuestra vida, entonces el propósito es que seamos presentados delante del Señor, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese una iglesia santa y limpia. Eso es lo que Cristo, ese propósito que Dios tiene para su iglesia, que la iglesia pueda verdaderamente crecer a través de su palabra y que pueda verdaderamente enfocar su vida exclusivamente a la palabra de Dios. Hay muchas congregaciones que han dejado de enfatizar que la palabra es esencial para nuestras vidas y están siendo muy suaves, están siendo muy liberales en presentar estatutos y reglas, vale la redundancia, estatutos y reglas humanas, pero menos están tomando la palabra del Señor. La iglesia de Cristo va a enfatizar a Cristo como el centro prioritario, como el Señor de la iglesia. Y va a tomar la palabra de Dios como la única autoridad y la única fuente para que el pueblo de Dios sea enseñado y pueda llegar verdaderamente a ser a la imagen de Cristo y llegar a ser verdaderamente como hijos de Dios. Miremos ahí 1 Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es la iglesia de Cristo. Nadie es perfecto, pero verdaderamente Cristo la salvó, la perdonó, la limpió y está purificándola. Y es el proceso. Aquí en esta tierra nadie va a alcanzar la perfección, pero sí vamos a caminar cada día anhelando agradarle a Él, y eso nos lleva a la vida de santidad. Pero un día seremos
tan perfectos como Él es en esencia cuando Él venga. Ahora, la iglesia tiene que vivir con la esperanza. La esperanza es que Él va a venir. Él va a transformar a su pueblo. Él va a venir a llevar a su pueblo para que estemos donde Él está, de tal manera que allí se manifieste lo que Él es en nuestras vidas. Y le veremos tal como Él es. ¿Se da cuenta? Esto es un gran privilegio que tenemos. Y por eso es que aquí la palabra del Señor nos enseña que la iglesia tiene que crecer. La iglesia va a ser edificada. El misterio o el ministerio de la iglesia es edificar a sus miembros, es educar a sus miembros, es actuar como una fuerza restringente, es actuar como una fuerza que va luchando y va restringiendo el mal, va luchando en contra de lo malo. Y esencialmente es predicar la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad como iglesia. No es llenar de actividades y programas. No es saturarse en realidad de cosas sin sentidos. Es predicar a Cristo. Es hablar de Cristo a las personas. Edificar a sus miembros. Educar a sus miembros. Y actuar de una manera vivencial en contra del mundo malo y perverso que vivimos en nuestros días. Que Dios lo ayude y que verdaderamente, si usted es un cristiano, que usted pueda reflejar como cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y si usted aún no tiene a Cristo en su corazón, yo le animo que usted venga delante del Señor y le entregue su corazón y haga esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que no puedo agradarte a ti, porque mi vida es una vida llena de maldad y de pecado. Te entrego mi corazón y te pido que perdones mis pecados. Inscribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, ayúdame a que mi vida verdaderamente tenga el sentido que solamente tú puedes dar. Padre, te doy gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto.